Bendiciones, mis amados. Elizabeth, Dios te bendiga. Ingrid, Ricardo, Freddy. Amén. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy seguimos con nuestro estudio de libros poéticos del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a comenzar con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, como se conoce, es poesía inspirada para la gloria del Señor. Este libro tiene muchas peculiaridades. Este libro nos permite ver, eh, decirlo así, al creyente en adoración. A través de este libro podemos observar al pueblo de Israel adorando al Señor, pero también no solamente Israel, sino también vemos a la iglesia adorando al Señor. Así como sirvió de himnario nacional para Israel y se usó, diríamos, como canción, como cántico en cada celebración gozosa que tuvo Israel. También la iglesia comenzó a tomar del modelo de los salmos. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, dice la Biblia que entonaban himnos, y esos himnos que entonaban, esos salmos que entonaban, las melodías que entonaban, eran tomadas del libro de los salmos. Aún Jesús se crió en ese ambiente. Cada celebración gozosa, cada fiesta nacional de Israel, cada bajada, acto de bajada a Jerusalén en la Pascua, y en cada festividad nacional de los judíos, ahí también tenían que estar estas canciones que constituyen la melodía de Israel. Y Cristo también, como judío, participó de estas canciones cuando era niño. Amén, cuando dice la Biblia que siendo apenas adolescente de unos 13 años, él y sus padres bajaron a Jerusalén. Y esa bajada a Jerusalén, habían salmos especiales que se cantaban durante toda la trayectoria, que descendían a Jerusalén, y también cuando volvían otra vez a su pueblo, iban entonando estas melodías. Así que formaba parte de la cultura judía y comenzó también a formar parte de lo que es la cultura cristiana. Para nosotros hoy en día es muy importante el libro Salmos, y en los Salmos también vemos nosotros al creyente en adoración. Su nombre es muy interesante. Su nombre primeramente viene de dos palabras hebreas. La primera es Teijim. Teijim significa alabar, y también otra palabra es mismor, que significa canto. Son cánticos de alabanza. El nombre de salmo específicamente es tomado del vocablo salmoi, y salmoi significa melodía, pero también muchas veces encontramos salterium, y salterium se refiere a los instrumentos de cuerda. Generalmente los salmos eran cantados con instrumentos de cuerda. Difícilmente usted va a encontrar, por ejemplo, instrumentos de viento. Eran difíciles, amén, pero también se utilizaban esos tipos de instrumentos en los salmos, pero generalmente eran de cuerda. Hace muchos años conocí un señor que era un salmista, y realmente escucharlo cantar estos salmos fue una experiencia maravillosa que nunca más voy a olvidar. No son cánticos normales con el ritmo que nosotros acostumbramos a cantar, sino que tienen un ritmo especial. Y me informaba que Israel también todavía hoy en día celebran estos encuentros anuales de los salmistas que van a entonar estas melodías a Jehová. Sería hermoso poder participar y poder conocer estas melodías a través de un salmista. No ahora, porque ahora se usa el título de salmista como si fuera artista o cantante, y cantamos los ritmos nuestros, ¿verdad? Pero los salmos es una costumbre muy antigua, una tradición cultural judía que también pasa a ser una tradición cristiana. Como libro, los salmos forman parte de la Biblia judía. La Biblia hebrea se llama Tanakh. Tanakh porque significa las tres secciones de la Biblia hebrea, la T de Torat, la N de Nedim y la K de Ketubim, que son las tres secciones principales de la Biblia hebrea. Así que entre la Biblia hebrea está el Ketubim. En el Ketubim, que son los escritos, ahí está el libro, los libros poéticos en general, que nosotros conocemos como libros poéticos. Ahí están todos estos libros poéticos que corresponden también a la literatura sapiencial.
Los salmos, como dijimos, es el himnario nacional de la nación judía. Alabado el nombre del Señor. Pero también cuando la iglesia estaba comenzando, que no teníamos himnarios de gloria, también nosotros utilizamos y dependíamos mucho de los salmos. De hecho, amén, en los años 60, 70, 90, todavía la iglesia dependía mucho de los salmos, más que las canciones modernas. Y estos salmos, habían coros, melodías que se entonaban, se le ponían ritmo y servían de adoración o servían como base litúrgica de la iglesia. Cuando hablamos de liturgia, hablamos del orden del servicio, hablamos de la adoración en la iglesia, y realmente los salmos es el instrumento perfecto para nosotros entablar una liturgia que es verdaderamente bíblica, que engrandezca el nombre del Señor. Los salmos son fuente de inspiración y los salmos son fuente de fortaleza para la iglesia, fuente de fortaleza para todos los creyentes en general. A través de los salmos, ustedes saben que nosotros buscamos los salmos porque los salmos sirven para evangelismo, los salmos sirven de inspiración personal para devocionales. Eso es grandioso para el devocional. Y no importa la circunstancia que estemos atravesando o el estado emocional que tengamos nosotros en un momento determinado, hay salmos cuando usted está triste. Hay salmos por la pérdida de un ser querido. Hay salmos cuando usted está enfermo. Hay salmos cuando está usted solicitándole al Señor que intervenga en su vida. Hay salmos solicitando un milagro. O sea que la variedad de salmos son tan grandes que prácticamente nuestra vida, amén, pueden ser enriquecidas grandemente cuando nosotros comenzamos a utilizar estos salmos en nuestro devocional diario, en el devocional familiar. Y sus lecciones, sus temas son, a pesar de que son tan antiguos, son temas tan actuales porque tratan precisamente sobre el hombre. Así que los salmos son fuente de inspiración. Los salmos son fuente de fortaleza espiritual. La iglesia, el creyente que se nutre los salmos, es un creyente fuerte, es un creyente robusto, es un creyente, como muchas veces dicen, un creyente imparable. Y eso que queremos nosotros, que nos convirtamos en este tipo de creyente, creyente que pueda vencer los obstáculos que se presenten hoy en día. ¿Quiénes son los autores de los salmos? Es un libro peculiar, porque más que un libro es una colección, es un compendio, los salmos. Así como la Biblia no es un solo libro, sino que son muchos libros. De hecho, la Biblia está compuesta por 66 libros escritas en diferentes épocas por diferentes autores en un lapso de tiempo determinado. Igualmente los salmos. De hecho, el Antiguo Testamento se escribió en un periodo de 1000 años y prácticamente ese mismo tiempo también fue que es el periodo que cubre la composición final de los salmos. Los salmos cubren un periodo de 1000 años de la historia de Israel. Fíjese que hay salmos tan antiguos como los salmos, el Salmo de Moisés, el Salmo 90, escrito por Moisés. Imagínese qué antiguo puede ser. Salmos de David, salmos de Salomón, salmos de Asaf, más reciente, salmos de los hijos de Coré, salmos de Hermán, salmo de Etán, el israelita. O sea, hay salmos muy antiguos que datan del tiempo Moisés. Y hay salmos tal vez más recientes que datan del tiempo de la reconstrucción nacional de Israel después de las deportaciones, cuando Israel volvió otra vez y comenzaron otra vez de los tiempos de Esdras, de Nehemías, que comenzaron a edificar el segundo templo. De esos tiempos también hay salmos escritos en este libro. O sea que los salmos es un libro, pero al mismo tiempo es un compendio de alabanzas, de cánticos, y que cubre un periodo sumamente largo de la vida de Israel. Por lo tanto, tiene diferentes autores y fueron escritos en diferentes años. Así que no se puede decir en qué año se escribió el libro de Salmos. El que diga la respuesta, lógicamente, hay que ponerle un cero. Amén. Porque los salmos se escribieron en un periodo de tiempo
de unos 1000 años, que es bastante largo. Ahora, los autores, dijimos que son varios. Vamos a señalar los principales. David, que es rey de Israel, cuya descendencia nace Jesús, el Mesías. Se le atribuyen a David 76 salmos, o sea que prácticamente la mitad del libro Salmo le corresponden a David. Estos salmos fueron inspirados en las circunstancias más difíciles de la vida de David. En la cueva de Adulam, cuántos salmos hermosos compuso David mientras era perseguido en el desierto. O sea que en los momentos más difíciles de David, David estaba inspirado, componiendo salmos, manifestando su confianza y su fortaleza en Jehová que lo sostenía. Hay salmos de Salomón, el rey Salomón, hijo de David, y Salomón se le atribuyen dos salmos, el Salmo 72 y el Salmo 127. No es un compositor tan prolífero como su padre Salomón, correcto, no tuvo ese don de cántico como Salomón, como David, su padre David, no compuso grandes poemas, grandes salmos, no inventó instrumentos musicales, pero Salomón también tuvo un mérito muy grande. Salomón fue que instituyó el templo de Jerusalén y en el templo Salomón, diríamos, instauró a los levitas un grupo de cantores enorme de más de 500 cantores estaban que se paraban, diríamos, frente al templo para alabar y glorificar a Dios. O sea, Salomón organizó el cántico en el templo con una liturgia asombrosa y una belleza increíble. David compuso muchos salmos. Prácticamente la mitad de los salmos los compuso David, pero Salomón proveyó el escenario donde esos salmos iban a ser cantados, que es el templo de Jerusalén. Y Salomón también organizó el servicio de cántico como un ministerio propiamente dicho en el templo, tan santo como si fuese el ministerio sacerdotal. Y eso creo que los cantores, los cantantes, los hermanos que se dedican al cántico, a la adoración en la iglesia, deben ver el cántico no como diríamos como algo lindo solamente, sino como un ministerio, como un servicio que se le brinda directamente a Dios y que requiere también consagración, porque estas personas que estaban cantando en el templo eran personas consagradas a Dios. Entonces, los cantores de nuestras congregaciones deben saber que hace falta consagración y disciplina de parte del Señor. Salomón enseñó lo que es la consagración y enseñó lo que es la disciplina, por lo menos en los primeros años de su reinado, porque sabemos que más luego Salomón como que fue seducido por las mujeres y se apartó del camino del Señor. Pero en los tiempos que Salomón instaura el templo, instaura la adoración en el templo, fue algo glorioso y se conoce como ese periodo como la edad dorada de Israel. Después de Salomón, lógicamente tenemos salmos de los hijos de Coré. Conocemos que fue Coré y tuvo un trágico destino y gracias a Dios los hijos de Coré no siguieron el ejemplo de su padre y fueron grandes cantores, amén, que sirvieron en el templo y hay muchas alabanzas de los hijos de Coré. El salmo se le atribuyen a los hijos de Coré 12 salmos, el Salmo 42 al 49, el Salmo 84, el 85, el 87, 88. Estos salmos se le atribuye a los hijos de Coré. Asaf también fue un director del coro en época de David, es a su vez llamado vidente o profeta. En segunda crónica 29:30 era descendiente de Gerson y se le atribuyen 12 salmos a Asaf. Así, cuando usted lee un salmo, casi siempre el salmo tiene una introducción. Por ejemplo, usted toma el Salmo 3, dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. O sea, en esa introducción me dice quién es el autor del Salmo, pero también me dice en qué momento se escribió este Salmo. O sea, cuál es el contexto histórico del Salmo. Y conociendo el contexto histórico de ese Salmo, nosotros podemos interpretarlo correctamente porque sabemos las circunstancias que atravesaba David cuando escribió, cuando Dios lo inspiró a escribir este salmo. Otras veces hay salmos que son dirigidos al músico principal, como el Salmo 5. Al músico principal,
y comienza también señalando el autor, Salmo de David. Entonces, estos salmos, dicen su autor, no son, o sea, prácticamente existen muy pocos salmos que pueden considerarse como, diríamos, ¿cómo le llamamos a los salmos que no tienen autor conocido? Anónimos, correcto. Difícilmente, porque siempre si son anónimos, casi siempre la tradición hebrea, comenzando con los antiguos judíos, ya han adjudicado o han señalado quién es posiblemente el autor. O sea que conocemos de hecho su autor, y esa tradición ha seguido también en el pueblo del Señor, que hay salmos que no sabemos su autor, que son anónimos, pero se le atribuyen a un autor determinado por el estudio del contexto y el tiempo en que apareció escrito este salmo. Salmos de Salomón, el rey Salomón también, salmo de Etán, Esraíta, salmo de Moisés, que es el Salmo 90, y salmos de Elma. Estos son los autores principales del libro de los Salmos. Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de los Salmos, tenemos que ver, enfocarnos que hay tres propósitos principales. Asimismo, cada salmo tuvo un propósito, y es ya sea generalmente, diríamos que el propósito general de cualquier cántico que nosotros podamos componer para adorar al Señor, siempre es ese, adorar al Señor. Amén. Y cuando estamos adorando a Dios, honrando a Dios, le llamamos propósito litúrgico, porque va a ser utilizado principalmente en el templo como una forma de adoración, como una forma de alabanza al nombre del Señor. Así que todo salmo por esencia es litúrgico, porque va a engrandecer a Dios, la obra de Dios, el amor de Dios, diferentes aspectos sobre Dios, su grandeza, puede estar basado en la historia de Israel, en los hechos, los portentos del Señor, en una experiencia personal que haya tenido el salmista, el escritor. Casi siempre pensamos en el salmista David, porque como vimos ya es el autor de más de casi la mitad de los salmos. Amén, David. Pero aparte de David, ya conocemos que hay otros autores de los salmos. Así que los salmistas son varios, principalmente 7 de los 7 señalados, y el propósito de los salmos es este. Son salmos utilizados en los ritos del templo, en las grandes fiestas judías anuales, y por esa razón se llama el Himnario Nacional de Israel. Posteriormente fueron usados por los cristianos en sus cultos y ceremonias, y comenzaron a ser usadas por la iglesia cristiana primitiva. Y esa tradición de salmo continúa aún hasta nuestros días. Aunque se ha perdido un poco, creo que tenemos que rescatarla, memorizar los salmos, cantar los salmos, amén, como alabanzas al Señor, con ese propósito litúrgico de engrandecer el nombre del Señor. Un segundo propósito de los salmos, y son, diríamos, también nombrados, los salmos didácticos. Los salmos didácticos son salmos de sabiduría, excelente medio de instruir a las nuevas generaciones y conservar las costumbres y los valores religiosos que vayan pasando de una generación a otra a nuestros hijos, y eso lo utilizó de esta forma lo que es el judaísmo antiguo, pero también el judaísmo moderno utilizó los salmos con este propósito, como un propósito didáctico. Por ejemplo, ahí está la enseñanza fuerte del Salmo 1, el justo y el pecador. Es un ejemplo perfecto de lo que también es un salmo didáctico, que tiene un propósito de instruir. El Salmo 14, lo que él dice necio en su corazón, no hay Dios, está enseñando. O sea, lógicamente que tiene un propósito principal como enseñar. Esos salmos históricos que comienzan a narrar lo que los reyes que fueron vencidos por Israel en el desierto, y las grandes hazañas que Dios hizo en el desierto. Son salmos didácticos porque nos enseñan la historia de Israel, nos enseñan los grandes portentos del Señor. El cántico del cruz en Mar Rojo alaba a Dios, es litúrgico, pero al mismo tiempo está mostrando una enseñanza histórica o una enseñanza moral o una enseñanza espiritual de gran valor que debe quedar sembrada
en el corazón de los niños, de los adultos, y así comienza. Cuando criamos a nuestros hijos, siempre es bueno cantarles a través de los cánticos, aún en la escuela actual, a través de los cánticos, le cantamos las vocales, le cantamos las palabras, le cantamos los colores. ¿Cuántas cosas no les cantamos a nuestros niños para que memoricen? Correcto. Asimismo, nosotros creyentes les cantamos las historias de la Biblia para que ellos comiencen a memorizarla. Y les cantamos el Arca de Noé, le cantamos muchas historias, amén, que parecen sencillas, pero se le van quedando en su corazón. Y asimismo, los salmos tenían ese propósito de gran valor, tenían tenían un papel importante en la instrucción de los hijos de Israel. Recuérdese que el propósito de la familia era instruir a los hijos, criar a los hijos. Dios dijo que el primer matrimonio era criar descendencia para Dios. Y los judíos tomaban en serio eso. Amén. Porque de hecho, ya el niño tan pronto era detectado, tenía que comenzar a aprender lo que es la ley o el Torah. Y a los niños cumplir 12 o 13 años, 12 los varones, 13 años las jóvenes, las jovencitas, tenían que recitar los 613 mandamientos del Torah en una ceremonia religiosa, amén, en el templo llamada Bar Mitzvah. Así que los judíos tomaron muy en serio lo que era la instrucción de sus hijos, y los salmos fueron un instrumento que complementó perfectamente bien la instrucción de los hijos. Y el tercer propósito de los salmos es que son proféticos. Hay muchos salmos proféticos, especialidad los llamados salmos mesiánicos. Eh, ¿Cuáles son los salmos mesiánicos? Bueno, vamos a verlo más adelante, pero ¿por qué no decirlos ya? Mire, con usted abre su Biblia en el libro de los Salmos ahora y toma el Salmo 22, que forma una trilogía, Cristo, ¿verdad? Que anuncia a Cristo, un grito de angustia y un canto de alabanza, el Salmo 22. El Salmo 23, Jehová es mi pastor. El Salmo 25, amén. Estos salmos forman una trilogía, y estos salmos son esencialmente mesiánicos. Hay otros salmos más, como el Salmo 69, que es, perdón, que es mesiánico, y estos salmos nos hablan tanto acerca de Cristo, de su muerte, de su crucifixión, del sacrificio que iba a tener, que realmente nosotros quedamos sorprendidos por la gran información que a través de los salmos se nos ha suministrado acerca de las cosas que le iban a acontecer a nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado, dónde iba a ser enterrado. Todos estos datos, esta información, la encontramos nosotros en el libro de los Salmos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los salmos? Vamos a verlo uno por uno. Número uno, ya lo hemos visto. Los salmos es el himnario o el salterio del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, que es el judaísmo antiguo, como también en el Nuevo Testamento. Siguió con los judíos, pero también la iglesia cristiana primitiva comenzó a utilizar los salmos como el salterio de la iglesia cristiana primitiva. No comenzó a componer más salmos o más canciones. Sí compuso más canciones, pero básicamente lo principal es estas melodías. 1 Corintios 15 y 6 dice que muchos de los salmos eran utilizados en la adoración del tabernáculo, pero también se utilizaron en la congregación. Y Pablo dice, si alguno viene a cantar, si alguno está triste, cante alabanza. Amén. Pero también habla, cuando comienza a hablar de los dones del Espíritu Santo, que todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo decentemente y en orden. Cantar salmos, profetizar, o todas estas cosas se hacen decentemente y en orden. Los salmos sirvieron de fuente de inspiración para la adoración en la iglesia cristiana primitiva. Como no existía la imprenta, no habían himnarios impresos en las congregaciones, así que los salmos eran el mejor vehículo que para ser utilizado en la adoración. Los salmos fueron traducidos al idioma griego y por lo tanto circulaban por todo el imperio romano. Todas las congregaciones que Pablo levantó, habían sinagogas judías que tenían el pergamino de los salmos, también las congregaciones cristianas tenían el pergamino de los salmos, y por lo tanto
los salmos sirvió de melodía, de liturgia, no solamente para el judaísmo antiguo, sino también para la iglesia cristiana primitiva, según vemos en el libro de Hechos Apóstoles y también en las cartas del apóstol Pablo, en las instrucciones que Pablo da sobre la liturgia o la adoración en las iglesias cristianas. Ahora, ¿cuál es otra importancia de los salmos? Los salmos es una obra teológica bien grande. En los salmos encontramos primeramente la naturaleza de Dios. Se revela la naturaleza de Dios. Y, y por lo tanto, en los salmos vemos, por ejemplo, su omnipotencia, que son los atributos principales de Dios. Su omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Muy bella cuando habla, por ejemplo, la omnipresencia de Dios, el Salmo 139. ¿Dónde huiré de tu presencia, oh Jehová? Y comienza el salmista cantando, preguntándose, si subo a los cielos, ahí tú estás. Si desciendo, ahí tú estás. Me has rodeado con tu presencia. O sea que es un salmo realmente bello, que con estas melodías tan bellas, el salmista nos habla de estas lecciones importantes acerca de los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, que es su sabiduría, su omnipresencia, que está en toda parte, su santidad, o sea que siempre hay una afirmación, se reafirma una y otra vez en cada salmo la santidad de Dios, su justicia, que siempre es apelada a la justicia de Dios, la rectitud de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios siempre son alabadas, engrandecidos en el libro Salmo. Pero no se para ahí. Vamos más allá. El carácter de Dios, no solamente sus atributos principales, que son atributos ónticos de su naturaleza, atributos morales, amén, pero también todo el carácter de Dios está reflejado en los salmos. Uno puede comenzar a contar. Dios es accesible, que a veces se pinta a Dios como tan alto que no podemos alcanzarlo, y los salmos lo presentan como un Dios personal. Y eso es lindo. Amén. A pesar de que muchas veces teníamos que ir al templo para buscar al sacerdote como intermediario entre Dios para que intervenga por nosotros en oración, cuando estamos alabando en la presencia del Señor, Dios se presenta y está ahí presente en la alabanza de su pueblo. Así que Dios escucha, Dios está ahí presente, Dios es accesible, y esa enseñanza comenzamos a verla ya del libro Salmo. Dios libera, eso es importante. Dios es eterno, Dios es gloria. Y fíjense, cada salmo, ahí está con su cita bíblica, viendo el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es gracia, Dios es grande, Dios es santo, Dios no cambia, es inmutable. Dios es justo, bondadoso, paciente, misericordioso. Dios es altísimo y de hecho los principales nombres de Dios del Antiguo Testamento se desprenden del libro de los Salmos. Y sigue, Dios es omnipresente, es omnisciente, es poderoso, Dios suple, cumple con sus promesas, Dios provee, el Dios que proveerá. Dios es justo, Dios soberano. Mire cuántas cosas, cuántos atributos se reportan del carácter de Dios. Por eso decimos que el libro Salmos es una teología más completa que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Contiene una revelación grandiosa de Dios a través de la experiencia personal de estos salmistas. Dios comienza a revelarse en sus vidas y también se revela en la vida de nosotros. Casi siempre nosotros nos sentimos identificados con el salmista, porque los salmos son muy personales. Los salmos es la expresión de un Dios, de una religión personal, de un Dios personal y de una relación personal con ese Dios. El libro Salmos exige una relación personal e íntima con Dios. Y creo que estos atributos de ese carácter de Dios se relaciona íntimamente con nosotros y llega también a lo más profundo de nuestro corazón. Dios es sabio,
pero también hay otra partecita que está en el último tema de acá, ¿verdad? Dios se aira. Mm. También Dios es amor, pero también Dios se aira. Israel lo sabe bien, pues cuando Dios se enoja, aleluya, es una cosa grande. Es preferible nosotros no hacer enojar a Dios. Si hacemos enojar a Dios, cosas terribles estamos haciendo. O sea, por eso ahí está lo que es el respeto a Dios, o que llama el temor a Dios. El temor a Dios es saber que aunque Dios es un Dios íntimo, Dios es un Dios de amor, no podemos jugar con ese Dios de amor, tomando su palabra como algo superficial. Amén. Y tomando su templo, las cosas sagradas, como algo superficial. Así que por eso es importante los salmos. Me hablan del carácter de Dios, me hablan de la naturaleza de Dios, revelan mucho acerca de Dios, sus nombres, sus atributos, todo está revelado en el libro Salmo. Pero no solamente de Dios, también me revela de Jesucristo. En el libro Salmo me habla mucho de Cristo. El Salmo 2, Cristo es rechazado y también se presenta como el rey que viene. Usted ve el Salmo 2 que dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ahí aparece un lapso de tiempo interminable y tal vez vemos al Cristo regresando con poder y gloria. Y por eso es que se llama rechazo de Cristo, es el rey que viene. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y ahí comenzamos a visualizar el libro Apocalipsis, el capítulo 19, cuando Cristo desciende por segunda vez. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahí es que habla lo que dice el autor de Hebreo. Yo publicaré mi decreto. Por eso es signo que hay muchos salmos mesiánicos. Yo publicaré mi decreto. Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese salmo se repite en ese versículo del Salmo 2 se repite perfectamente y es explicado ampliamente por el autor de Hebreo en el capítulo 1, que dedica todo un capítulo de su libro a explicar solamente ese versículo. Yo publicaré mi decreto. Yo te he dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que ahí está el libro Salmos, me hablan de Cristo. Cristo es rechazado, pero también es el rey que viene. Cristo es exaltado, que es el Salmo 8. Amén. ¿Cuánto no hemos escuchado este salmo tan lindo que dice, alzad, oh vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Amén. Ahí tenemos a Cristo en su venida triunfal. Amén. O sea que es un salmo precioso, un salmo sumamente bello que exalta a Cristo. Salmo 16, Cristo clama en la angustia. Amén. Y estos salmos los estamos leyendo superficialmente, solamente por su contenido. Amén. Que me habla. Ahí dice Salmo 16, un texto muy conocido, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. O sea que este versículo es tomado el Salmo 16 y es un salmo cristológico, profético, esencialmente, que me habla acerca de Cristo, que no permanecería en la tumba. Salmo 22 es el Salvador crucificado. Le decíamos que Salmo 22, 23 es un salmo, es una pareja de salmos que son cristológicos. Salmo 22, el Salvador crucificado. Y es muy lindo, ¿verdad? Dice, me han rodeado, y este texto lo hemos estudiado mucho, comenzando en el versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque
Angustia está cerca porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han acercado y abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahí está el Cristo crucificado. He sido derramado como agua, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pecó a mi paladar y me he puesto en polvo de muerte, porque perro me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está la crucifixión de Cristo. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan burlándose. Repartieron sobre mí, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Óigase, este Salmo 22 me habla, me describe de una forma asombrosa lo que pasó en la crucifixión de Cristo Jesús. El Salmo 23, Cristo como pastor, comparémoslo con Juan capítulo 10. El Salmo 40, Cristo como el Cordero de Dios, el sacrificio. Amén. El Salmo 41, Cristo es traicionado por el hombre de su confianza, por Judas, como dije, Salmo 41. Salmo 45, Cristo es exaltado y también presenta el trono de Cristo. Y muchos salmos más, como el 68, 69, 91, 97, 102, 110 y 118, que creo que podemos hacer solamente una unidad completa. Amén. Solamente hasta un libro podemos escribir, solamente hablando de los salmos mesiánicos. O sea que los salmos tienen ese valor. No, no solamente me hablan me revelan la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, también me hablan de Jesucristo y me enseñan de Jesucristo. Aparte de ser, diríamos, el himno nacional de Israel, los salmos tienen un contenido teológico asombroso que creo que nosotros podemos aprender del libro de los salmos hoy en día. Creo que el mejor compendio de nosotros conocer el carácter de Dios, no teóricamente, sino comenzar a experimentar nuestra vida de manera práctica, es el libro de los Salmos. Y también me conduce a una relación con Cristo mucho más estrecha. Eso es el libro de los Salmos. Importancia del libro de los Salmos. Número 3, muestra la creación de Dios como un ejemplo de su grandeza. Amén. Solo Job sobrepasa los salmos en la teología natural, porque Job en su teología natural, recuérdese los cánticos de Dios o los dos discursos de Dios, Dios ahí comienza a confrontar a Job. ¿Tienes sabiduría? Párate ahora para que converse conmigo y te voy a mostrar que tu sabiduría no es nada. Y comenzó Dios a cuestionar la sabiduría de Dios, de Job, perdón. Amén. Y Job al final tuvo que inclinar su cabeza delante de Dios y decir, tapo mi boca, o sea, me humillo ante ti, Señor. O sea, esa descripción maravillosa de la naturaleza revelada en el libro de Job es grande, pero también se revela en el libro de los Salmos. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, o sea que es algo maravilloso. Amén. Cuando abre el hombre, ¿qué es el hombre para que en ti confíe? Y el hijo del hombre para que tenga confianza. Le ha hecho poco menor y comienza a hablar que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. O sea que en el libro Salmo vemos la grandeza de Dios y su relación con la naturaleza. Toda la naturaleza está dependiendo de Dios y en la mano de Dios en ese libro los Salmos. Hay que ver a ese Cristo glorioso que podía controlar la naturaleza, que caminó sobre las aguas, que reprendió los mares, que reprendió el viento, que ordenó a los peces en las pescas milagrosas, o sea, que actuaba en medio de la naturaleza, es el mismo Dios que aparece en el libro de los Salmos, actuando, manifestándose. Dios está en control de cada aspecto de la naturaleza, de la tormenta. Dios está en medio de la tormenta. Dios está en medio del silencio. Amén. Y eso es muy lindo en el libro Salmo.
Número 4, importancia de los salmos. Exalta la palabra de Dios. Aleluya. Ningún otro libro de la Biblia magnifica tanto la palabra de Dios. Presenta de una manera apropiada la adoración verdadera, una adoración centrada en la palabra de Dios. Hace más referencia a la palabra de Dios que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Ejemplo, el Salmo 119. Ya le hemos comentado el Salmo 19, que es un salmo acróstico. Amén. El Salmo 19 tiene 22 párrafos y cada párrafo comienza con una letra de abecedario hebreo. Óigase, y en este salmo cada párrafo está dedicado en el Salmo 119 en glorificar o engrandecer la palabra de Dios. ¿Y sabe cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176 versículos. Y se dice que es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Y justamente el Salmo 119 está en el centro de la Biblia, en la mitad de la Biblia. O sea, si usted cuenta las páginas para un lado y las páginas para otro lado, amén, el Salmo 119 está justamente en el centro de la Biblia porque es la palabra de Dios. 176 versículos que hacen referencia de la palabra de Dios. Los salmos son citados más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Unas 70 citas de los salmos está en el Nuevo Testamento, que constituye 25% del Nuevo Testamento son citados de los salmos, son citados en el Nuevo Testamento. Los salmos expresan también los grandes propósitos y las lecciones de la ley de Moisés. O sea que exalta la palabra de Dios. Eh, hay lecciones importantes porque en los tiempos más atrás, cuando la iglesia comenzaba, la iglesia protestante comenzaba por los 80, óigase, los jóvenes tenían que memorizar salmos y recitar los salmos. Amén. Y habían competencias de recitar los salmos y habían creyentes hermanos que se memorizaron el Salmo 119 y eso era hermoso ver estos concursos, esta competencia entre la juventud sobre los salmos que eran recitados. Esta costumbre como que se están perdiendo un poquito en la iglesia nuestra, pero creo que tenemos que volver a tomar, amén, la centralidad de la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, en el púlpito, también en nuestras vidas. Porque a veces decimos, no porque se predica la palabra de Dios, pero hay veces que no se predica. Cogemos un versículo de la Biblia, lo leemos y comenzamos a predicar de cualquier cosa menos del texto que hemos leído. Son muchos mensajes que están predicando en la actualidad algunas congregaciones o muchas congregaciones que son de aliento, son de, ¿cómo le llamamos esto? De motivación, son cultos motivacionales para motivar. ¿Cómo se llaman estos shows de levanta la mano? ¿Alguien puede decir? En inglés, ¿cómo que le llaman a estos shows, estos artistas que se presentan y es levantando la mano? Amén. Eh, y esto que parece muchas veces que estamos motivando a la congregación, pero creo que el servicio cristiano, la adoración, la liturgia de la iglesia, la predicación, la vida de la iglesia debe estar centrada en la palabra de Dios. Y esta lección lo aprendemos del Salmo 119, que todo el ministerio de la iglesia debe estar centralizado en la palabra de Dios. Toda la vida del creyente debe estar centralizada en la palabra de Dios. Todas nuestras experiencias como cristianos debe estar centralizado en la palabra de Dios. Y número 5, importancia de los salmos. Muestra la experiencia del hombre piadoso con sus luchas y su victoria. Qué lindo, ¿verdad? Y es un ejemplo para nosotros. Cuando leemos en la Biblia que dice Santiago, porque Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Oiga, la lucha de Elías, y nos identificamos con Elías cuando luchaba. La lucha de Jacob con el ángel que luchó hasta ponerse el alba, nos identificamos con esa lucha de Jacob. Amén. Pero también con las luchas de David. Amén. En las noches, solo, solitario, nos identificamos con las experiencias de David.
con esas experiencias en la cueva de Adulam, cuando David clamaba, con las experiencias amén, cuando los filisteos lo perseguían, lo tenían por loco. Nos identificamos con cada batalla, con cada experiencia personal de estos salmistas, amén, la hacemos nuestra y nosotros utilizamos un método que se llama método inductivo, que es que si Dios obró en ellos, amén, eso es deductivo, inductivo, deductivo, si Dios obró en ellos, también puede mi vida. Así como lo hizo en ellos, también Dios puede restaurar mi vida. Amén. Como decía David, vuélveme el gozo en mi salvación. Y cuando estamos caídos, también clamamos a Dios, así como David, Señor, vuélveme a mí el gozo en mi salvación. Un espíritu noble me sustente. Y clamamos también de lo más profundo de nuestro corazón, clamamos al Señor, porque los salmos realmente son fuente inagotable de inspiración para el creyente. ¿Quién podrá olvidarse de esos salmos tan lindos como el Salmo 42, verdad? ¿Qué me dice el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo de David. Aleluya. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros que estamos en ese pozo de la desesperación? Del lodo cenagoso, que lo que han caminado en río o lo que han nadado, diríamos, en laguna, que muchas veces saben lo que es el lodo cenagoso. Amén, que tú quieres salir a flote y no puedes, que te retiene, que te hunde, que casi mente te ahogas. Amén, de ese lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es el Salmo 40. Salmo 42. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, anhelando estar en la casa de Dios. Amén. Y hay muchos salmos lindos para estar en la casa de Dios, como el Salmo 100. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Estos salmos realmente que muestran una experiencia espiritual profunda y nos ayudan a nosotros a conectar, trazan un puente hermenéutico para interpretarlo, pero también enlazan nuestras almas con las almas de estos salmistas. Nuestras experiencias se enlazan con las experiencias narradas en el libro Salmo y realmente nos sentimos identificados y convertimos a Dios en un Dios personal de nuestra vida. Y esa es la verdad del libro Salmo. Ahora, pasando a aspectos técnicos, amén, porque diríamos, estaba hablando cosas lindas de los salmos, pero vamos a cosas técnicas. Cosas técnicas. Los salmos, ¿cómo se dividen los salmos? Casi siempre decimos, no, el libro los salmos. Pero usted sabía que el libro Salmos está dividido en 5 grandes libros. Esa es la clasificación de los salmos. No la clasificación, sino cómo se divide de forma natural el libro Salmos. 5 libros. Y usted comienza a ver, mire, el Salmo 1 dice libro primero. Cuando usted comienza el Salmo 1, busque en su Biblia, que muchas veces lo tenemos visiblemente a nuestros ojos, pero a veces la pasamos por alto y no sabemos, y son partes de una colección, tal vez centralizada, generalmente centralizada en el autor. La primera colección, libro 1, son salmos de David, y desde el Salmo 1 al Salmo 41, óigase, son salmos de David. Pero lógicamente David hizo más salmos y están en otros libros también. Pero el Salmo 42 comienza con el título Libro 2 y ya habla de un libro 2, de un segundo libro de salmos, que son salmos devocionales. Y por eso es que son tan bellos esos salmos, salmos devocionales. El libro 3 está encabezando el Salmo 73. El libro 4 encabeza el Salmo 90. Y el libro 5 encabeza el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Así que fíjese que el libro 5 son salmos post-exílicos, son escritos posterior al exilio, son los salmos más modernos
los menos antiguos. Pero sin embargo, encontramos salmos según los autores y también según los propósitos. El libro 2 son salmos devocionales. El libro 3 son salmos litúrgicos. Y en el libro quinto, 4, generalmente son salmos anónimos y muchos de ellos, del Salmo 90 al 106, es un libro corto. Son algunos salmos apenas, el 90 al 106. Estos salmos, aunque no señalan el autor, como dijo anteriormente, son salmos, amén, que están atribuidos a ciertos autores. El Salmo 90 es el Salmo de Moisés, o sea que no es anónimo. Salmo de Moisés, varón de Dios. Ahí está en el título del Salmo. El Salmo 91 no tiene título, pero no tiene el nombre del autor, así que sigue siendo anónimo. El Salmo 92 dice Salmo, cántico para el día de reposo, pero tampoco señala quién es su autor. Igualmente vamos a ver los Salmos 93, 94, que tampoco señala el autor, y así llegamos fácilmente hasta el Salmo 106, que tampoco señala el autor. Hay otros salmos más que no se señala el autor, que también siguen siendo anónimos. Amén. Después del 107 hay otros salmos que fueron escritos después del exilio que sigue siendo anónimo. Por ser anónimo no significa que carezcan de inspiración divina. Estos salmos fueron tratados por el pueblo de Israel, fueron coleccionados por el pueblo de Israel, fueron utilizados en el templo por el pueblo de Israel, y estos salmos se comprobó su inspiración, y la tradición judía comprobó que estos salmos son legítimos, y por lo tanto estos salmos formaron parte de lo que es el libro de los salmos que hoy que actualmente conocemos. Un poquito más de detalle acerca de cómo se estructura este libro. Ya sabemos que de forma natural el libro está formado, pues los salmos está formado por 5 libros, correcto, y lo va indicando cada uno de ellos cuando comienza, correcto. Pero además de esto, tenemos esta tabla que le he buscado. En esta tabla, en el libro 1, el autor principal es David. Hay 41 salmos en este libro 1, son canciones de alabanza. Tiene parecido, cierra con una doxología, el salmo. Doxología, ¿qué es doxología? Una alabanza, una adoración. Por ejemplo, el Salmo 41:13, que es el cierre del primer libro, que es una doxología. ¿Cómo lo dice? Vamos a ver esta doxología. Dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Eso se llama doxología, adoración. O sea, este libro cierra magistralmente con una doxología. Y prácticamente, nótese que cada libro termina con una doxología. Y entonces nos da una indicación muy importante, que cada celebración tiene que terminar con una doxología, con una alabanza, con una adoración a nuestro Dios. El libro Salmo nos da clase de liturgia, nos da clase, lecciones importantes sobre la adoración. Hay cosas que tenemos que aprender de los salmos, hay principios espirituales que tenemos que aprender de los salmos y que muchas veces pasamos por ahí. Amén. Hace cómo comienza cada libro, cómo termina cada libro. Posiblemente en qué fecha fue escrito. Lo más antiguo es el libro primero, del 1020 al 970. Los libros 2 y 3 fueron escritos posteriormente en época de David y Salomón, del año 970 al 610. Es un lapso de tiempo bastante grande. Los libros 4 y 5 son los más recientes, que son post-exílicos, del 430 hasta el 430. Ahí están. Por lo tanto, se puede decir que el libro Salmo son composiciones, es un compendio, una recopilación de salmos, de canciones, de melodías del pueblo de Israel que usaba en las fiestas nacionales, que datan aproximadamente de unos 1000 años antes de Cristo. O sea que
Todo el periodo de tiempo que abarcan los salmos son 1000 años, del 1410 al 430 antes de Cristo. En este periodo de tiempo es que se compone el libro de los Salmos. Así que, de acuerdo a la época en que vivió David, cuando David vivió, los salmos estaban bien reducidos. Amén. Ya estaba mucho más amplio en el tiempo de Salomón. Amén. Pero los salmos se completan en el tiempo de la restauración o el post-exilio. Ahí es que se completa y se termina lo que es el libro de los salmos y se completándose así lo que es la Biblia hebrea. Amén. Ahora, los salmos, ya vimos la división natural del libro. Ahora, cada salmo tiene un propósito. Cada salmo, amén, puede clasificarse de acuerdo a la alabanza que contiene. Y esa clasificación solamente daré los nombres. Son 8 clasificaciones de los salmos que debemos aprenderla. Hoy daremos los nombres de esa clasificación, pero vamos en la próxima unidad, vamos a verla por detalle, esta gran clasificación de los salmos. Salmos de lamento, aleluya, ¿verdad? Hay muchos salmos de lamento, dice que son los más abundantes. Hay cerca de 60 salmos de lamento, como el Salmo 4. ¿Mm? El Salmo 4 lamento. No quiero abundar mucho para no complicarme con la lección próxima. Amén. Salmo de lamento, como el Salmo 4. Amén. ¿Qué es un lamento? Amén. Ya sabemos que un lamento, una endecha, un lamento, una canción triste, ¿verdad? Es un lamento. Salmos de acción de gracia que son bellísimos. Sin embargo, hay 32. Óigase, parece como la vida real, que son más los que están lamentándose que los que están dándole gracias a Dios. Apenas hay 32 salmos de acción de gracia, pero son importantes en nuestra vida. Y creo que como creyente, amén, tenemos que ser agradecidos y mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Salmos de alabanza que deben sumarse también con los salmos de acción de gracia, que son alegres también. Fueron escritos para la liturgia del templo. Es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Ejemplo, el Salmo 148 es un salmo de alabanza. No piden nada. Eso es como el Salmo de acción de gracia. No, no es pedirle a Dios nada, solamente es darle acción de gracia, darle gracia por la obra de Dios. Y de alabanza, o sea, no me enfoco ni en me enfoco en su grandeza, en su naturaleza, en su portento, pero no estoy pidiendo nada al Señor. Salmos sapienciales o de sabiduría, que son poemas que contienen una enseñanza histórica, una enseñanza espiritual, una enseñanza moral para enseñarle y orientar y doctrinar a las nuevas generaciones que se levantan, transmitir cultura, transmitir conocimiento. Salmos de pacto son lindos, aleluya. Son salmos que reclaman las promesas de Dios. Y hay muchos salmos que son de pacto. Y creo que la iglesia debe conocer estos salmos de pacto, que también pueden ser, son históricos, porque vinculan a Israel con la historia de Israel, con los grandes pactos de Dios. Le hablé de los salmos de su vida, que son los salmos de la peregrinación. Cuando el pueblo se bajan de sus pueblos y van todos a Jerusalén, que van subiendo a Jerusalén, porque no se dice voy a bajar a Jerusalén. Siempre Jerusalén estaba en un monte alto y son salmos de subida, porque voy a subir a Jerusalén. El Salmo 120 al Salmo 134, estos salmos se cantaban en la peregrinación cuando el pueblo iba de camino a las fiestas a adorar al Señor en el templo. Salmos de imprecación, que a veces hay creyentes que lo usan, que piden justicia, venganza por los enemigos, que no nos gusta a nosotros creyentes, estos salmos de imprecación, porque son salmos vengativos. Señor, tómalo, y que extrae a sus hijos en las peñas, que sus mujeres sean violadas, y ese tono como que ya Cristo lo sacó de la mente, porque Cristo nos enseñó un lenguaje distinto, no imprecación, nos enseñó amor y perdón, amar aún a los enemigos. Así que no seguimos en ese aspecto la tradición de Israel, porque no tenemos rencor contra los enemigos y tampoco deseamos venganza o destrucción de los enemigos, sino más bien, amén, deseamos que Dios le bendiga. Por eso dice que oramos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente,
los salmos mesiánicos. Estas son las 8 principales clasificaciones que veremos más adelante, que vamos a ver una por una porque son muy importantes y ahí se basa nuestro conocimiento del libro de los salmos. Si aprendemos a manejar, a identificar cada uno de los salmos de acuerdo a su clasificación, si aprendemos a identificar las características de cada uno de estos salmos, entonces nosotros hemos avanzado bastante en lo que es el conocimiento teológico del libro de los salmos. Amén. Un ejemplo bello para concluir el Salmo 1. Contraste entre dos caminos. Parece una novela, ¿verdad? Contraste entre dos caminos. Es una gran realidad. ¿Cuáles son los dos caminos? El justo y el pecador. El Salmo 1 puede considerarse como un salmo de prefacio. Prefacio, pues comienza el libro Salmo. Viene a ser un resumen, perdón, del contenido completo de todo el libro de los Salmos. Su propósito es mostrar el camino de los bienaventurados o los dichosos, los que temen a Jehová, y el camino de los y advertido de la destrucción segura que le aguarda a los pecadores. Abre con una bienaventuranza, por lo cual comienza con lo que todos aspiramos a alcanzar. Bien podríamos etiquetarlo como la guía del cristiano. Su belleza y riqueza literaria es extraordinaria. Este salmo es el ABC de la poesía hebrea. Y recuérdese que cuando dimos la primera lección de en los libros poéticos, hablamos de las características de la poesía hebrea. Entonces, si le digo, vamos a hacer un examen ahora. El versículo Salmo 1, verso 1, ¿cuántos versos tiene? Cada línea es un verso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primer verso. Segundo, ni estuvo en camino de pecadores. Tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí tiene 3 versos. Esos 3 versos, la pregunta es, ¿de qué son? ¿Son sinónimos? ¿Son sintéticos? ¿Son antitéticos? ¿Cómo se podían hacer estos 3 versos? Lógico que son sinónimos. Amén. Porque repite la idea y recarga la idea para darle énfasis. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y va de forma escalonada subiendo. Amén. De manera preciosa. Así que comenzamos a conocer, a repasar con los salmos las características sustanciales de la poesía hebrea. Ahora, por eso es el ABC de la profecía. No tiene rima ni métrica, sino que se expresa con un rico y fecundo lenguaje figurado, un lenguaje poético. El poeta busca imágenes vivas, metáforas. No anduvo en camino de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. O sea, usa metáforas combinadas, hermosos términos, tiernos, vehementes, persuasivos. Mucho el pensamiento poético es intensamente personal y cargado de emociones. Por eso su belleza y riqueza literaria es extraordinaria. Ahora, presenta una enseñanza moral relevante. Nos movemos en destinos alternativos. Nosotros elegimos el caminar el camino por el cual transitar, no a la inversa. El camino no te elige a ti, tú eliges el camino. El destino no es inexorable, que estoy marcado por un destino, no hay quien lo cambie. No, tú eliges el camino. Que tú puedes cambiar tu destino oyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. La Biblia presenta al hombre como responsable de su propio destino, especialmente el libro de los Salmos. Las circunstancias, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, el gobierno o los gobiernos. ¿A cuánta gente vamos a culpar? A Satanás. O sea, eso se llama determinismo. Determinismo es que estamos lamentablemente condenados y por más que nos movamos, que luchemos, siempre estamos metidos en ese hoyo y siempre será así. Ese es mi destino, no puedo cambiarlo. No, tú eliges el camino. Tienes la última palabra. Dios tiene la última palabra. Si le crees a Dios, amén, tú podrás avanzar. No le creas, amén,
al enemigo que tal vez quieres encerrarte. Créele a Dios y podrás avanzar. Entonces, presenta una enseñanza moral relevante. Amén. ¿Qué me enseña? La conducta del hombre dichoso me muestra el consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores. Y por eso comienza con este primer versículo, que es hermoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Segundo, el corazón del hombre dichoso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya, eso parece un mensaje, ¿verdad que sí? Y es un mensaje, es el corazón del hombre dichoso. Nos muestra también la recompensa del hombre dichoso. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es el camino o la recompensa final del hombre dichoso. Pero también, lamentablemente, Dios es amor, pero también nos advierte del triste destino de aquellos que se rebelan contra él y que no oyen su palabra. Y por eso el Salmo dice, por eso el contraste entre justo y el pecador, no así los malos que son como el tamo. Mire qué metáfora. Amén. A veces usa metáfora, otra vez es símil, y aquí hay una símil, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bellas palabras, pero a pesar de lo hermosas que son, contiene una seria advertencia a no seguir la palabra de Dios. En resumen, los salmos nos enseñan cómo adorar y alabar a Dios. Tanto le enseñó al pueblo de Israel como también a la iglesia cristiana. Los salmos nos instruyen en el camino del Señor. Recordemos el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos enseña el camino. Los salmos guían al creyente en la oración. No sé cuántos de ustedes han practicado leer un salmo y orar juntamente con el salmo. Los salmos nos ayudan a no solamente a aclamar, a adorar, a glorificar, a exaltar el nombre del Señor, pero también nos guían en las cosas que tenemos que orar al Señor. Y los salmos, sus dichos, alimentan y sacian el alma. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi corazón te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Así que sus dichos alimentan y sacian nuestra alma. Amén. Su testimonio aumenta nuestra fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y esa es la fe que nos ayuda a alimentar, amén, el libro de los Salmos. Alabado el nombre del Señor. Esta ha sido la lección de hoy de los Salmos. Gloria al nombre del Señor. Y la próxima unidad vamos a ver esas 8 clasificaciones, ese 8 grupos de salmos que comenzamos en esta noche, que hoy solamente dimos los números, los nombres, la clasificación. Vamos a detallarla la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Amén.